Bueno, les damos la bienvenida a esta primer mesa que tiene el nombre de Poéticas del Hacer, el arte como experiencia de aprendizaje. Y esta primer mesa está conformada por 4 proyectos, por eso somos tantos acá adelante. Pero bueno, nuestra idea es presentar la mesa completa para tomar dimensión de este diálogo que estamos proponiendo. Estos 4 proyectos se basan en compartir, o sea, la experiencia que tienen en sus espacios y en sus territorios específicos, y es un diálogo genuino, desde que eso es algo que desde PEA valoramos un montón, ¿no? Esta conversación que podemos dar en este espacio, que parte de un diálogo honesto, digamos, desde el hacer y cotidiano, recuperando esa dinámica propia de la práctica en el territorio. Así que es por eso que nos parece interesante entablar este diálogo desde esta particularidad. El objetivo en esta mesa es poner el énfasis en esta particularidad de las experiencias que emergen, también de las dificultades de la práctica cotidiana, no solo recuperando las cosas que sí funcionan, sino también de esas experiencias en donde por ahí el desafío fue un eje fundante para desarrollar la experiencia, ¿no? Así que bueno, les agradecemos a los 4 proyectos por estar acá presentes y los vamos a presentar a todos y después vamos a dar paso a cada uno de los proyectos para que podamos también ir encadenándonos y desarrollando esta mesa. Y para no romper los climas, porque hay sorpresas. Entonces, si no, vamos a cortar el clima todo el tiempo. Bueno, en primer lugar, van a presentar una acción conjunta entre Colectivo de PEA y Colectivo A. Van a hacer una perfoponencia. Eso es todo lo que podemos decir. En segundo lugar, Matías y Fernanda Catarrazo y Nazareno Calfulev presentarán un estudio sobre la práctica de los estudiantes de sexto año en la Escuela Secundaria Especializada en Arte, ESEA número 1 de Luis Guillón. En tercer lugar, Melissa San Pietro y Sofía Staringer, ¿está bien? Perfecto. Van a presentarnos una experiencia de enseñanza de artes visuales desde una perspectiva transdisciplinar desarrollada en jardines municipales en la ciudad de Santa Fe. Y por último, va a cerrar esta mesa la Escuela Técnica número 32 del Distrito Escolar 14 a través de su representante Gerardo Russo, que va a compartir una experiencia de enseñanza de la música a través de la creación de un coro mecánico vinculando arte y tecnología. Muchas gracias. Empezamos. Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Te invitamos a esta perfoconferencia y para eso necesitamos de tu plena atención y te invitamos a jugar con nosotras participando activamente. Te pedimos que apagues el celular y lo guardes en tu bolso. En el fanzine que tienes en tus manos puedes contestar a las preguntas que aparecerán en la presentación, en negro siempre. Además puedes apuntar en él lo que tú quieras y es para rayar. En algunos momentos te pediremos de tu ayuda y por supuesto entonces entrégate a este juego que no está probado. Para partir será necesario que por favor te sientes adelante de tu silla, en el borde de la silla. Ojalá posiciones tu columna lo más recta posible, dejando tu cabeza en línea con la cadera. Y te vamos a pedir que por un momento cierres los ojos, inhales profundo y exhales todo el aire.
Chequea el estado de tu cuerpo antes de comenzar este espacio de encuentro. Inhala profundo nuevamente. Exhala todo el aire y suelta tus hombros, suelta los brazos. Y con ello también relaja tu mente y deja que tu cuerpo esté en calma. Inhala, exhala. Y luego puedes ir abriendo los ojos como si estuvieses abriendo una cortina pesada muy lentamente. Puedes volver a sentarte como estabas. Y comenzamos. Esto debía moverse y como todos los juegos que no están probados suelen tener errores, imagínense estas manos moviéndose en una conferencia en Uruguay. Habían aproximadamente 50 personas y las manos se movían mientras manipulaban unos objetos. En el caso de la pantalla de arriba habían unos cochayuyos, que es una alga muy propia de Chile, una bola de trapo, abajo había un líquen y se movían las manos. Pero como todos los juegos que no son probados tienen algunas fallas y el tiempo apremia, no está tan fácil. ¿Seguimos? Ahí sí que sí. Disparadores de afecto para mí ha sido desde un comienzo un viaje, una manera de moverme a partir de la conexión con una red de mujeres creadoras, de la conexión con los objetos que relatan sus historias y sus lugares. Abro una bolsa en medio del centro de Santiago y mientras camino me sorprendo. Y entonces voy encontrando que esto que vamos haciendo es una práctica artística. Como experiencia de intensificación de lo poético, lo sensible y la posibilidad de creación de latencias, como dice Ticio Escobar. Son entonces esas latencias, esas potencialidades, las que me acompañan todos los días desde el 4 de marzo. Cuando recibí esa bolsa, desde ese día camino con estos objetos, dialogando con el paisaje, con mi cuerpo y con las personas de mi vida, expandiendo fuerzas colectivas en movimiento que me siguen sorprendiendo e intentando que sorprendan a otros y a otros. Porque comparto con Sara Ahmed que el asombro es la precondición para la exposición del sujeto ante el mundo. Nos asombramos como cuando nos mueve algo que observamos. Porque como dice Calderón y Cervantes, asumir el compromiso de investigar a flor de piel implica necesariamente
cultivar los saberes vivos, los saberes sensibles, punzantes, corporizados y fértiles con su entorno, saberes que no podemos controlar, que se nos escapan de las manos. Y porque entiendo que la pedagogía feminista se vuelve una forma de activismo como manera de moverse, así como se mueven las fotografías de este proceso por tus manos, así como nos movemos todos los días de un lugar a otro, caminamos por diversos lugares, y está ligada al asombro con la generación de sorpresa ante la manera en que el mundo ha llegado a adoptar la forma que tiene. El asombro abre un espacio colectivo al permitir que las superficies del mundo dejen una impresión en la medida en que se vuelven mirables y sentibles como superficies. Sara Ahmed, 2017. Los líquenes en los árboles son una asociación simbiótica entre un hongo y un alga y son inofensivos para el árbol porque no lo parasitan ni lo dañan, porque obtienen agua y nutrientes del aire y la humedad. La barba de viejo es un líquen muy conocido y abundante en los bosques nativos, especialmente en Chiloé. Aunque no parasitan a los árboles, los líquenes son indicadores de la calidad del aire y protegen la corteza. A veces no distingo entre los líquenes y las llamadas babas del diablo. Julio Cortázar escribe un cuento con este nombre. Trata acerca de un fotógrafo que después de tomar una foto en un parque, al revelarla, comienza a percibir detalles que no vio en el momento. Después de eso vino Blow Up, de Antonioni. En San Martín de los Andes, al otro lado de la cordillera, a los líquenes los encuentro cuando subo al Cerro Curruinca. Mi primera vez ahí fue cuando tenía 10 años, cuando en una visita guiada me puse a llorar desconsoladamente porque no quería seguir caminando. Todas las pendientes parecían montañas y mis piernas eran muy cortitas. Los líquenes, esos de ahí, son el único objeto que no hubiese pasado por la aduana si lográbamos enviar los objetos a Uruguay. No logramos enviarlos. Hemos intercambiado historias, preguntas, pero también objetos simbólicos que nos han permitido pensar e imaginar con y a través de ellos. A saber, papelitos cortados, fanzines, bolas de trapo, lápices, mapas, winchas de medir, material didáctico del Ministerio de Educación. Imágenes de estos objetos recorriendo múltiples espacios y activándose con las miradas de los y las estudiantes con quienes compartimos nuestras salas de clases. Encontrarse en este vasto campo del arte y la educación parece simple. Es un binomio que implica una gradiente extensa, en la que no siempre encontramos las sinergias necesarias para pensar juntas en el lugar justo del que hablamos cuando hablamos de arte y educación. Tal vez fue justamente ese gris color específico el que nos juntó y desde donde pudimos afectarnos y comenzar un camino de conversaciones y de afectos. Primero nos juntamos los cuerpos y el interés por la performance, en un encuentro intuitivo por querer compartir lecturas e intereses. Luego fueron nuestras mentes expansivas y busquillas las que alzaron la voz para imaginar una conversación latinoamericana, situada, local, y finalmente fueron los objetos diversos que dispararon nuestros afectos y echaron a andar una red de afectaciones a una velocidad que no esperábamos y que nos sorprendía. Abría el sobre y estaba la bola de trapo, el lápiz, los textos de la Mafalda, el mapa con el siguiente texto. Si quisiéramos ir a visitarlas a pie, tendríamos entre 30 y 50 días en mula, entre 40 y 50 días en monopatín. Si no tiene motor, entre 200 y 250 días. Si tiene motor, entre 65 y 80 días. En globo aerostático, alrededor de 4 días. Si quisiéramos encontrarnos a medio camino, Mendoza sería la mejor opción.
La distancia entre la ciudad de Buenos Aires y Viña del Mar en función de personas de altura promedio es de 1 millón. La distancia en hormigas es de 340 millones. Las palabras sobre las distancias me recordó la pregunta que constantemente nos hacemos como colectivo. La medida de las cosas. ¿Qué se mide? ¿Cuánto se mide en educación? ¿Cuánto se mide? En un sistema donde todo se evalúa con instrumentos que estandarizan y transforman a números tanto aprendizaje como enseñanzas, cabe la pregunta sobre la experiencia que compartimos. ¿Hay otras maneras de medir y valorar aquello que de verdad nos moviliza al estar y pensar en educación? Al abrir la bola de trapo y verla como una línea, la asocié a la wincha de medir, a la regla, pero también a lo sensible, a lo que se observa y se valora, pero no es cuantificable. La bola de trapo mide una vez el amor de Pancho, mide 2 veces el recorrido entre el corazón y la cabeza de Pablo, mide 1 vez y media la perseverancia de Gabriel. Participar en disparadores de afectos me resonó de muchas maneras. Al principio nos unieron los cuerpos y el interés por la performance. En ese deseo casi intuitivo de compartir lecturas e inquietudes, después fueron ideas las que empezaron a expandirse, buscando una conversación latinoamericana, como decía Nancy, situada, local, pero también abierta. Finalmente aparecieron los objetos diversos, sencillos de la vida cotidiana, potentes, que fueron disparando afectos y nos invitaron a mirarnos, a sentirnos, a explicarlos, a describirlos. A partir de ellos se abrió un puente inesperado entre países, entre colectivos y entre personas. Este intercambio no solo me dio materiales para pensar lo que pasa en el aula o en mis talleres de arte-terapia, sino también para mi vida cotidiana. Porque en el fondo se trató de eso, de construir lazos, vínculos, conversaciones que nos afecten y nos transformen. Nosotros fuimos poniendo en las imágenes cosas que fuimos poniendo en práctica y que queremos que ustedes vayan descubriendo, y por eso vamos trabajando juntos esta performance. Intercambiamos objetos como activadores de nuestro deseo. Son objetos mediadores, no son objetos del arte, como resultado de un proceso, son pequeñas partículas de un proceso. Pasión y paciencia, etimológicamente hablando, pasión y paciencia son casi sinónimas. Dice Marco Longo, tanto si se espera a alguien como si se aguarda algo, la idea de espera se halla intrínseca a la del deseo. Si no, ¿qué deseo sería? Lo que nos recuerda, nos obliga a recordar que la potencia de este doble étimo es que toda pasión requiere tiempo. No es fuego que incendia, sino llama que brilla con luz constante. Los objetos activaron trayectos, preguntas y fueron construyendo actos y acciones performativas. Se desplazaron en el espacio y hasta ahora sostienen tiempos. Estos tiempos y espacios compartidos en el que caminamos juntas nos recuerda el origen de la metáfora. La metáfora trae consigo el traslado simbólico de un significado a otro, de una imagen a otro lugar. En este ejercicio los objetos han viajado de manera física y también simbólica, activando afectos, conversaciones, reflexiones y experiencias en las que el aprender se incorpora dejando fuera las formalidades educativas y activando la vivencia como transformación del pensamiento, como modo de aprender juntas. Es a través de los objetos y encuentros donde se da el traslado entre lo material y relacional a lo simbólico y reflexivo. En este ejercicio se produce la resignificación de los objetos y el pensamiento colectivo, entendiendo la dificultad de lo colectivo, sin autoría, asumiendo los otros cuerpos, emociones, procesos e ideas que nutren y cuestionan, se enrollan y desenrollan como la bola de trapo.
simple, pero que se transformó en una bocha de potencia. Corremos para que estén al lado de la compu. Está apagado. Ponme de acá cualquier cosa. Más rondito. Este. No, que está en el mail. ¿Quieres que empiece, Mati? ¿Tú quieras? Para que me fijo a ver si está la- se ve. Hola, hola. Bueno, buenos días. Agradecidos de participar de esta jornada artística de arte y educación. Somos docentes de danza. Trabajamos en la Escuela Secundaria Especializada en Arte número 1 de Luis Guillón, escuela que a partir del año pasado se llamó Orfilia Pérez Román, en honor a una persona que creó y fundó los polivalentes de arte a nivel nacional. Nosotros formamos parte, nuestra escuela, si bien se llama ESEA número 1 de Luis Guillón, tuvo cambios, transformaciones, cambios de lugar, mudanzas, y comenzó siendo el polivalente de arte de Ezeiza, cuya finalidad tenía formar maestros de distintos lenguajes artísticos, maestros de música, de artes visuales y de danza. En su momento formaba docentes de danza clásica, contemporánea y danzas folclóricas. En estos cambios de planes de estudio, de una escuela que tenía 6 años en bachiller, pasó a 3 años, y ahí es donde cambiamos a escuela media número 17 y nos mudamos a Luis Guillón. Doy un contexto como para trabajar para contar nuestra experiencia. Ahí pasó a ser de 3 años y también cambió el perfil de egresados. Los egresados se recibían con el título de intérprete de nivel básico en danzas. Ya no había contemporáneo, clásico y danzas folclóricas, sino que estaban todo integrado. En esa integración, hablamos de una integración y una articulación, no solamente de los docentes, sino desde la especificidad. Desde el año 2016, el nuevo plan de estudio hizo que los chicos tengan otro título, ¿sí? Otro perfil de egresado, en donde se reciben, y hoy en día contamos con ese plan de estudio, se reciben de intérpretes de origen popular y folclórico. Eso hizo que muchos docentes que antiguamente eran docentes de danza contemporánea, estaban en la formación de danzas contemporáneas, participaron y están en materias de manera articuladas trabajando con la de orientación de danzas folclóricas. Y es por eso que en el día de hoy vamos a contar una experiencia que tiene que ver con esto, con la articulación y la integración desde la producción artística en danza. Bueno, buenos días. Bueno, como decía Matías, en el año 2016, con esta implementación del nuevo plan de estudio, los alumnos salían de la institución con un título de bachiller con orientación en danzas folclóricas, origen folclórico y popular. Cambia el cuerpo de materias y en sexto año tienen materias como proyecto de producción en danza, puesta en escena y gestión y producción grupal. Proyecto de producción, puesta en escena y gestión y producción grupal. Y justamente vamos a hablar hoy de una experiencia que tuvimos en ese conjunto de materias. En este sentido, con el cambio de plan, también nosotros como docentes tuvimos que hacer ajustes
Cambió un poco la idea de alumnos intérpretes, ya el enfoque era de alumnos que tenían que producir, y nosotros como docentes no teníamos que dirigir más obras, sino teníamos que ser mediadores. Algunas cosas las voy a leer porque a veces me voy por las ramas. Nosotros pusimos nuestra experiencia artística al servicio de estimular proyectos de los alumnos y mediar ante desafíos propuestos. Nosotros siempre, nuestro formato fue proyectos, entonces fuimos profesores que incentivamos a que los alumnos generen sus proyectos. En esta idea de ser profesores mediadores, año a año nos fuimos construyendo y fuimos creando una metodología y entendiendo y fortaleciendo las trayectorias de los estudiantes. Siempre hablando de situaciones de grupalidad y del trabajo colectivo. Bueno, además fomentamos en estos espacios la escritura de proyectos, empezamos a fomentar que estos proyectos, además del hacer, también los puedan escribir. Y una de las primeras experiencias fue trabajar con los alumnos en diferentes espacios y con diferentes objetivos de público. Las primeras experiencias fue dividirlos en grupo y trabajar en la plaza de nuestro distrito. Nosotros somos de zona sur. Para los que no conocen, Luis Guillón queda Monte Grande, Seiza, bueno, el tren de Constitución, 40 minutos. Una de las primeras experiencias fue trabajar con diferentes grupos, con diferentes objetivos. Trabajamos en la plaza, tratando de interpelar a la gente que caminaba y de pasada estaba por la estación de Monte Grande un viernes a la tarde. Hicimos un estudio de cómo circulaba la gente un viernes después de las 5 de la tarde en la plaza de Monte Grande. Trabajamos con una ONG que se llama Casa Manu, que también queda cerca de nuestro distrito, donde permanecen chicos con HIV. Ahí el objetivo tenía que ver con hacer un trabajo con la comunidad y trabajar con una kermés. También trabajamos con un certamen competitivo y con un café concert. Esa fue una de las primeras experiencias. Después trabajamos con diferentes disparadores, objetos, poemas, disparadores para que ellos creen sus propias obras. Y otro de los motivos fueron efemérides o acontecimientos específicos como 40 años de democracia, Malvinas, 50 años de la escuela. Fueron como generadores de propuestas. Hasta que, bueno, un año, hace más o menos como 4 años, como una actividad de clase, les propusimos a los chicos hacer una reversión de cuentos tradicionales. Les propusimos Caperucita Roja y los 3 chanchitos para que ellos puedan reversionarla con temáticas actuales. Ellos las reversionaron con el tema del feminismo y de los mandatos que ellos tenían y con el medio ambiente. Ese trabajo de clase fue empezando a cobrar como sentido, los vimos entusiasmados, vimos que se ampliaba este trabajo de clase y tomaba como otra forma. Y bueno, año a año como que fuimos poniendo este trabajo con más énfasis. Otros años arrancamos con la reversión directamente de leyendas. Paralelo a nuestros espacios y respondiendo a nuestros diseños curriculares, ellos tenían que trabajar con la preproducción, producción y postproducción de estas propuestas. Ellos trabajan con guión, con música, vestuario, utilería, escenografía, planta de luces, organizan los ensayos, realizan las actuaciones, difunden sus trabajos. Bueno. Sí, hay algo importante en esta tarea de etapas de producción, es que ellos comenzaron a asignar roles. Cada uno en los roles que quería colocarse. Teníamos el director, un coreógrafo o varios coreógrafos, vestuaristas, encargados de cuestiones administrativas, sonidistas, editores, marketing. Y cada rol tenía una tarea y actividades asignadas según el calendario. Ellos armaban un calendario de tareas en donde cada rol tenía asignado alguna actividad y entre todos, de manera colaborativa, se iba armando ese proceso creativo.
la idea siempre fue trabajar con un análisis literario, sea un cuento, sea una leyenda, sea un mito o una literatura gauchesca. Entonces, a partir de ahí, estas cuestiones que abordaban las temáticas y las problemáticas actuales, a lo largo de los años que lo hicimos, fueron abordando temas como la violencia, el bullying, trata de personas, el medio ambiente, el uso masivo de redes sociales y del celular, todas cuestiones que a ellos les interpelaban, fueron cuestiones que armando el guión, ¿sí? Ellos armaron un guión y armaron las escenas, fueron trabajando a partir desde el mensaje, a partir desde la danza, desde el trabajo corporal. Bueno, ¿Sí, qué le pasó? Dale, pasamos la... Vamos a ir puntualmente al trabajo de reversiones que hicimos en el 2025. Nosotros este año les propusimos a los alumnos 4 leyendas de origen folclórico y popular: La Dama de Blanco, Flor del Ceibo, El Supay y La Salamanca. Ellos, como decía Matías, lo relacionaron con temáticas actuales y respondieron a todas estas escrituras y etapas de producción. La participación, lo que también nosotros queríamos como puntualizar en este trabajo, que así como es un aprendizaje para los alumnos, también es un construir para los docentes. Nosotros tuvimos que hacer ajustes constantes porque ellos tienen que tomar decisiones, ya son como directores de sus obras, y es fundamental nuestro papel como mediadores, porque tuvimos que ir ajustando, haciendo reuniones de compromiso con los padres, tuvieron que recaudar fondos para solventar gastos, tuvimos que realizar autorizaciones y permisos por este paralelismo y esta conjunción del trabajo artístico con el pedagógico. Esta participación en la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología también nos ordenó a nosotros, que es la primera vez que participamos en un congreso, en una jornada, en un conversatorio, porque siempre nuestro trabajo era como hacedor en la escuela y nunca lo escribimos ni lo ordenamos. Esta participación en la Feria de Ciencias hizo también que nos ordenemos nosotros como equipo de trabajo y bueno, y también poder poner a la luz el trabajo de los alumnos. Sí, muchas veces en charlas exponíamos las problemáticas, las conclusiones, analizábamos lo que hacíamos día a día y proyecto a proyecto, pero nunca lo llevamos a cabo desde la escritura, ¿sí? Y esta participación de la Feria de Ciencias nos dio la posibilidad de decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la problemática real? ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este proyecto? Lo voy a leer en la problemática que nosotros partimos desde trabajo desde las reversiones. En el contexto del conurbano bonaerense, muchos adolescentes conviven a diario con diferentes tipos de violencia: psicológica, sexual, patrimonial y económica, simbólica, doméstica, laboral, entre otras, que rara vez se abordan desde las propuestas artísticas que le permitan expresarse y reflexionar desde sus propias vivencias. Por otro lado, las leyendas argentinas, como parte del patrimonio cultural, suelen presentarse en la escuela como relatos lejanos, descontextualizados o ajenos a sus realidades territoriales. Esto genera una distancia entre el conocimiento escolar y la identidad de los y las estudiantes. Ante esta situación, surge la necesidad de parte de los alumnos y la mirada docente ante esto, de generar un proyecto que articule el arte, la historia oral y la actualidad desde una mirada situada. Nuestra hipótesis, al realizar el trabajo, es reversionar leyendas a través de la danza genera mayor apropiación cultural e identidad colectiva entre los estudiantes. Nuestra conclusión, que la danza, los cuentos tradicionales y las leyendas, el trabajo colaborativo, problemáticas actuales y el uso de la tecnología han sido palabras claves en nuestro proyecto Reversiones 2025. Los cuentos tradicionales, leyendas, al utilizar la danza como medio de expresión, ofrece una herramienta poderosa para abordar y resignificar las diferentes formas de violencia presentes en la sociedad. Esta resignificación no solo visibiliza las problemáticas, sino que también invita a la reflexión y al diálogo crítico sobre ellas. Además, enfatiza el papel de la narrativa y la danza como recurso.
en la construcción de una conciencia social, promoviendo un cambio constructivo que empodera a las víctimas y desafíe las dinámicas de poder establecidas. De esta manera, el trabajo colaborativo de los adolescentes resalta la importancia de la creatividad como recurso para la transformación social. Bien, vamos a cerrar con una conclusión. Nosotros en toda esta búsqueda, evaluación constante de nuestras prácticas y replanteos, hacemos referencia a un concepto que lo tomamos de Mariana Maggio en su artículo Enriquecer la enseñanza. Ella hace referencia a la tecnología como oportunidad y se refiere a una enseñanza que transforma y deja huella, perdurable en alumnos y docentes, identifica rasgos de enseñanza poderosos que nosotros tratamos de fomentar. Aborda abordajes actuales que los interpele a los jóvenes, fortalecer nuestra disciplina artística, una mirada en perspectiva, cambiar puntos de vista con ellos, evaluarnos, formarnos juntos, aprender a aprender, diseñar propuestas adaptadas a esta realidad, capacidad de conmover y perdurar, generar emociones y aprendizajes significativos. Vamos a mostrarle ahora un flyer que hicieron los chicos, es cortito, pero muestra como los trabajos de reversiones, y también queremos contarles que el jueves que viene los alumnos realizan su obra en el Teatro La Máscara a las 18 horas, es entrada gratuita y es un trabajo de obra que habla sobre el recorrido de las mujeres en la historia, y es un trabajo propio de ellos. Así que terminamos con eso. Sí, es otro proyecto, ¿sí?, que hicieron los estudiantes, idearon los estudiantes. Y cuando hablamos, y hago... Sí, cerramos, listo. Listo. Hago el video. Mando el video. Dale. Que dura... Bueno, ¿estamos? Bueno, hola a todos y a todas, a todes. Bueno, nosotras somos Sofía Staringer, mi compañera, yo Melissa San Pietro. Ambas somos profes y técnicas en artes visuales, licenciadas en educación en primeras infancias, y venimos a compartir esta propuesta que denominamos una experiencia de enseñanza de las artes visuales desde una perspectiva transdisciplinar. Que si querés pasar, Sofía. Bueno, ahí está un poco, la idea era primero ponerlo en territorio, que podamos situarnos donde laburamos. Bueno, en 2013 se genera en la ciudad de Santa Fe un proyecto educativo que tiene que ver con una decisión de política de Estado, que es la conformación del sistema de jardines municipales. Como pueden observar en el mapita, ese es el mapa de nuestra ciudad, y como pueden ver, el sistema está conformado por 17 jardines en total,
Y, como decía, es una política de Estado porque busca garantizar no solo la introducción de estos niños al sistema educativo desde muy pequeños. Trabajamos con niños de 45 días a 3 años. Ustedes saben que la obligatoriedad es a partir de los 4. Entonces, esta política de ofrecer una enseñanza de calidad a partir de las primeras infancias para aquellas familias que no pueden acceder a un sistema privado. Entonces, bueno, tiene esta cuestión de poder garantizar desde muy pequeñitos el acceso a una educación de calidad. Como decía, este sistema es nuevo, se genera recién en el 2013, y cuando ya estaba más o menos en funcionamiento, en el 2019, buscan 2017, buscan introducir las disciplinas. Ahí ingresamos con Sofi como profes de artes visuales. Lo que es interesante es que no se incorporan las disciplinas como el formato tradicional, donde están las áreas especiales, sino que se nos propone trabajar de manera conjunta. Ahí es cuando empezamos a autodenominarnos el equipo transdisciplinar. Bueno, el equipo transdisciplinar está conformado, como el nombre lo dice, por diferentes disciplinas: música, artes visuales, expresión corporal. Hay una profe de nivel inicial ahora también conformando nuestro equipo, psicomotricista, un profe de educación física. Ahora se va a incorporar una chica de teatro. Siempre estamos en crecimiento. Lo interesante de este equipo, bueno, después vamos a comentar un poquito las bases, es justamente que buscamos trascender nuestras disciplinas, como dice su nombre, trabajar de manera conjunta a través de propuestas que pensamos conjuntamente, y después, como contando un poquito la dinámica, en parejas pedagógicas llevamos estas propuestas a la sala y a eventos especiales que por ahí nos invitan a pensar la institución, ¿no? Bueno, la ponencia tiene que ver, en realidad, esto era como solo una introducción para que sepan cómo trabajamos. Lo que queremos venir a compartir es, cuando nos invitan a pensarnos desde este lugar, nos empezamos a pensar, bueno, esto que decía, ¿no, Claudia? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿No? ¿Por qué estamos acá y qué vamos a ofrecer a estas infancias y en este contexto? Entonces, bueno, ahí empezamos a construir una perspectiva propia, que es lo que en realidad queremos compartir con ustedes. Sí, como dice Meli, pensar también desde nuestra disciplina, o sea, cuál es el aporte de las artes visuales, sobre todo en estas primeras infancias, en estas edades, donde, como vamos a ir viendo también, entre otras cosas, no está desarrollado el lenguaje hablado oral. Entonces, bueno, era un desafío muy grande también en nuestra formación. No habíamos tenido prácticas, ni residencias, ni nada relacionado con estas edades, sino a partir del primario. Entonces fue un desafío muy grande cuando ingresamos como docentes en los jardines municipales para pensar, bueno, la disciplina de artes visuales y, bueno, desde dónde nos posicionaríamos. Ahí entonces empezamos a pensar esto es por eso que hablamos de una construcción de una perspectiva propia, porque creímos en ese momento que teníamos que tomar posicionamiento y, bueno, ir buscando también referencias y aportes que hablaran sobre todo teníamos una manera de pensar las artes visuales y nos fuimos encontrando también en el recorrido por los jardines con diferentes prácticas o la presencia de las artes, pero desde una mirada con la cual no coincidíamos. Ahora la vamos a ir desarrollando y les vamos a ir contando. Entonces, bueno, uno de los ejes que tomamos y de los conceptos que nos sirvió para pensar esta forma de trabajo es el concepto de transdisciplina, que Edgar Morin lo empieza a desarrollar, como esta idea de un conocimiento, o sea, en la teoría de la complejidad, digamos, empezar a pensar que las disciplinas o el conocimiento se ve más enriquecido cuando podemos generar una colaboración entre los saberes disciplinares, abrir las fronteras y las propias limitaciones que las disciplinas establecen o imponen, para que no sea un conocimiento fragmentado como en la ciencia moderna, digamos, como se propone, sino más bien un conocimiento situado, un conocimiento que aborde las problemáticas desde distintos puntos de vista y que tenga un horizonte en común, como decíamos recién. Y bueno, Cándida Moraes también toma esta idea de transdisciplina
como esto de que va más allá de las disciplinas y lo piensa que como un aporte. Ella dice que el trabajo transdisciplinar en educación es un aporte especialmente valiosísimo, sobre todo en la actualidad, donde, bueno, tenemos, como bien también se habló, muchas complejidades y bueno, muchas problemáticas donde están relacionadas la salud, donde está relacionada la sensibilidad, la afectividad, y están, bueno, entonces abordarlo de esa manera, ella dice, es mucho más propicio. Eso como por un lado. No como la transdisciplina, finalmente, no como la suma de las disciplinas, sino como ese ir un poco más allá y ese horizonte en común, así lo vemos. Otro de los ejes que guían nuestro marco teórico es sobre las perspectivas de la enseñanza de las artes visuales, que bueno, en nuestra formación hemos visto que existen diferentes enfoques, nuestros estudiantes lo sabrán, existen diferentes enfoques de donde posicionarse para enseñar las artes visuales y entenderlas, pero más allá de los enfoques tradicionales, como el de la autoexpresión, las artes como un lenguaje, etcétera, identificamos un cuarto enfoque que nosotros le llamamos como un enfoque más contemporáneo, que lo descubrimos, o uno de los autores fue Javier Abad, que habla de un enfoque más relacional de las artes visuales, que pone el foco en lo cultural, en lo social. Y bueno, y además otras autoras como María Caso y Clara Mejías hablan también de las artes visuales no como manualidades, sino rescatar el aporte del arte contemporáneo, que es su poder reflexivo, su poder transformador. Claro, y todos estos aportes teóricos que son específicos de nuestra disciplina, empezamos a traducirlos dentro del aula, viendo lo que hacían las docentes y también empezando a recabar un poco de información específica del nivel, ¿no? En adentrarnos en situación. Y bueno, vimos eso, que estas tradiciones que se sostenían en el tiempo en la educación artística llegaban también al jardín, se seguían sosteniendo ahí, y que había preeminencia de lo expresivo, ¿no? Como este lugar hay muchas autoras que hablan del niño corcho, de bueno, a ver, el niño que se exprese, le doy todos los colores y que juegue. Y también estaba la cuestión de la técnica, ¿no? Como también presente en la sala. Bueno, quisimos corrernos de ese lugar, decir, bueno, no venimos solamente a plantear las artes visuales desde ese lugar, y empezamos a buscar alternativas a esos modos del hacer. Y bueno, una de las revelaciones del nivel inicial para nosotras fue Claudia Soto y Rosa Violante, quienes hablan de la experiencia estética. Eso fue como, ahí estalló nuestra cabeza, fue como uno de los conceptos reveladores, porque dijimos, bueno, por acá tenemos que ir. No venimos a ofrecer solo la enseñanza de una técnica, el aprendizaje no sé, de cuestiones básicas o complementarias a la formación artística, sino generar experiencias estéticas, bueno, pensar en esta potencialidad que tiene el juego en el nivel inicial. Bueno, ahora un poco vamos a compartirlo a través de imágenes para que sea esto entendible. Y bueno, lo que venimos a compartir es una de esas experiencias en las que generamos una serie de escenarios y dispositivos, que fue en el marco de un festejo donde la municipalidad organiza, creo que era en el marco del Día de las Infancias, donde en un lugar amplio la municipalidad invita a todos los jardines que conforman el sistema de nivel inicial del municipal, y sus familias, o sea, los niños, las docentes y sus familias, a participar y disfrutar de un encuentro, de una jornada, donde en este caso nos propusieron que en lugar de, no sé, contratar un pelotero y una animación o contratar un mago, que se piensen las jornadas desde una impronta, bueno, artística o justamente que nosotras propongamos. Contenido pedagógico, ¿no? Más allá del festejo en sí, claro, que la celebración también es importante. Claro, decíamos de que las jornadas de festejo también pueden ser, o sea, que tienen, o creemos nosotros que tienen mucha potencia educativa, formativa y también de sensibilización y que está buenísimo que tengan esa... que puedan ser verdaderas experiencias estéticas y no solo un entretenimiento, digamos, eso desde ese lugar un poco nos posicionamos. Bueno, y acá en las imágenes podemos ver finalmente cómo todo este posicionamiento teórico, nuestro modo del pensar, se hace evidente en la generación de escenarios y dispositivos,
en la centralidad de lo sensorial, ¿no? Como que buscamos todo el tiempo esto, corrernos del lugar de lo conocido, de lo que ya hacen con la docente de sala, que les ofrecen igual pintura. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos ofrecer como profes de artes visuales? Bueno, centrarnos en lo sensorial, modos más alternativos a lo convencional, focalizarnos en la participación, el disfrute, ¿no? Esto que tiene que ver con la experiencia sensible. El estar con otros, con otras, con otros, la comunicación también alternativa a la palabra, como decía Sofi, son niños que todavía no hablan, entonces bueno, esto de la corporalidad, del gesto, de la mirada, también como que lo fuimos aprendiendo en la coformación con las profes de nivel inicial. Sí, que creemos que son edificantes, que son fundantes en estas infancias, la mirada, el registro, la imitación. Y este otro que vemos acá tiene que ver con el trabajo cotidiano que hacemos en la sala. Las imágenes anteriores tenían que ver con estos eventos masivos. Y esto tiene que ver con pequeños proyectos que realizamos en la sala, que lo que hacemos es, como grupo, pensar en una temática y, bueno, desde las diferentes disciplinas, ver qué aportaciones hacemos dentro de la sala. Este fue el proyecto de la luna. Y bueno, en estas imágenes podíamos ver también cómo se hace uso de lo poético, de lo metafórico, de lo sensible, ¿no? Bueno, es como también una manera más de demostrar esta mirada que tenemos sobre la enseñanza. Sí, de un rol más activo también de estas infancias, con ese conocimiento, con esas propuestas que ofrecemos. Y bueno, también después de un proceso en el que pudimos también autoevaluar esta forma de trabajo y estas propuestas, les queríamos compartir algunas conclusiones a las que llegamos en cuanto a cuáles consideramos nosotros que son los principales aportes que tiene esta modalidad de trabajo desde las artes visuales. Y bueno, llegamos a la conclusión de que esto de generación de ambientes, escenarios y dispositivos son maneras alternativas a las tradicionales, a esto de la reproducción de, no sé, la típica carpeta de dibujo de plástica, y por mencionar algunos de los ejemplos que son recurrentes en el jardín y que creemos que son más significativos de esta manera. Otra de los aportes que creemos es que las propuestas alojan la participación no solo de los niños y niñas de diferentes edades, que también dan lugar a que cada cual participe desde sus posibilidades, desde el estadio en el que se encuentran de su desarrollo, y que estimulan a que la participación sea lo más autónoma posible. El otro aporte es que involucran a los niños y niñas y a los adultos como sus referentes, como las familias, las docentes. Entonces, en esas propuestas pueden disfrutar, se pueden compartir, no están pensadas solo para los niños y niñas. Y el último aporte es que ponemos foco en el proceso y no en el resultado o en una producción final, lo cual nos parece que es por lo menos lo que nosotras creemos más importante. Y bueno, y que se puede ver, creo, en estos ejemplos que hemos traído. Así que, bueno, muchas gracias. Por escucharnos. Buenísimo. Después podremos hacer un intercambio. ¿Vos querés que te ayudemos? Voy a entonces lo encuentro. Si lo encuentro, se lo aprecio. ¿No? Sí. ¿Cuál qué querés? ¿El PDF o...? El PDF. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Gerardo Russo. Soy músico, soy cantante, maestro de canto, también de guitarra. Hace unos años que trabajo en el nivel secundario, además de otros niveles.
Y me encontré en el nivel secundario con algunas dificultades atencionales en el alumnado, y me empezaron a surgir algunas preguntas con respecto a eso. De suerte, tengo un cargo en una escuela técnica, un cargo de profesor de música en una escuela técnica de mecánica, que en Buenos Aires tienen solamente el primer año en una materia que se llama Artes-algo, que es Artes, Música, Artes, Teatro, Artes... De más está decir, ya di la explicación, es un lugar absolutamente árido, la no materia, el no espacio, sin recursos, los chicos no tienen ganas, las chicas no tienen ganas de hacer nada en esa hora, es hora libre, el docente está ahí como pintado, parte del paisaje, así que era todo no, bueno, me aburro acá, así que me pongo a hacer algo. Básicamente fue, bueno, hay una oportunidad de hacer algo acá, a nivel educativo, a nivel institucional, tiene que llevarse esto a cabo de alguna manera para adelante, así que atendimos lo musical desde otro lugar. Primero, viendo lo musical como el estudio, lo riguroso del estudio musical, la memorización en el estudio musical, y otras cuestiones que no me quiero ir muy críptico al asunto, pero sí empecé a trabajar algunas cosas un poco más avanzadas en un público que tal vez iba a decirme que no desde el principio, pero bueno, eso ya se veía en sus caras, así como abulia total. Así que empecé a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la psicoacústica, que es aquello que nos pasa con el sonido, para ser breve, y algunas cuestiones más allá que pensé como algo de utilidad. ¿Qué les podría resultar útil? Por un poco perseguir aquello de, bueno, las cosas las hago porque me encantan, las cosas las hago porque me gustan, o las cosas las hago porque me convienen. Entonces digo, bueno, en alguna de esas va a caer esto. Así que fue como en algún punto, desde mí, una alianza. Proponer una alianza de, bueno, estamos en esta materia, aprendés una técnica de estudio, aprendés cosas que te van a servir para otras cosas. Así que, buscando, fue larga la búsqueda, encontré que el punto de partida podía llegar a ser un coro. ¿Cómo hacer un coro con gente que no tiene absolutamente ganas de hacer nada? No un coro, nada. Entonces, me resultó algo bueno el pensar que como el oído no tiene párpado, y si yo no quiero escuchar, no escucho, y si no, porque es voluntario, ¿no? La escucha es activa, el oído es pasivo completamente. Como te dicen, bueno, vos escuchás lo que vos querés, ¿viste? Sí, yo escucho absolutamente lo que quiero y lo que no quiero no lo escucho. Un poco en ese camino, digo, bueno, hay algo que la psicoacústica, que un poco también tomándome de Murray Schafer y un poco tomándome también de Oliver Sacks, este asunto de que el cerebro no tiene espacios estancos, etcétera, 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 llegué a la conclusión que un coro se podía hacer. ¿Cómo hacer un coro en una escuela de mecánica? Pues de esa manera. Un coro mecánico. Así que me valí de algunas cuestiones de utilidad, hasta acá la introducción. Pensé que tal vez en esas chicas y chicos de primer año, que ni bien uno hace un gesto hacia un costado o hacia el otro, sacan el teléfono y pasan un TikTok. Bueno, que ese gesto, un poco esto que me reflejaba lo que decías hace un rato, que ese gesto sea útil también. Tengo la universidad en la mano, no un aparato que juega. Entonces, ¿de qué manera puedo ir en contra, ir un poco en favor del arte, ser disruptivo, romper con esto y proponer algo que no es un invento mío, pero que sí fue adaptado,
pensé esto, ¿no? ¿Qué pasaría si la tecnología nos ayudase a cantar? ¿Cómo? Bueno, acá vemos algunas fotos de lo que fue el trabajo colaborativo. Tengo todos los primeros años de música, excepto uno. Son 6 primeros años. Hay más primeros años en la escuela, es una escuela enorme que queda en el barrio de Chacarita, acá en Buenos Aires, que tiene, no sé, 12 primeros años. Yo tengo 6 y hay uno más que tiene música, los otros tienen teatro. Entonces pensé, voy a generar a partir de la tecnología un dispositivo, una herramienta que me sirva como para todo. ¿Cómo hacer para que llegue a estos chicos, a estas chicas, la información que yo quiero? Elegí primero una pieza, que no fue esta, la que ustedes ven acá, fue otra. De hecho, elegí 2 primero. Una, el camino más como tradicional, bueno, chicos, chicas, una canción que les guste, como para poder, bueno, esa cosa que es la verdad que después caigo en cuenta que es una pavada, ¿no? La que les gusta no es la mejor. Les gustaba una, después al otro no le gustaba, después les gustaba otra, no le salía, después la otra, etcétera, etcétera. Digo, bueno, vamos a hacer un camino un poco más arriba, vamos a elegir una pieza, vamos a elegir Sillajamba. Sillajamba es una pieza que se hace en coro, en general es una pieza tradicional, quien haya participado en un coro de niños, o el conservatorio, o bueno, se hace como tradicionalmente, es una pieza que permite un montón desde lo técnico, permite un montón de trabajo a nivel canon, quadlibet, qué sé yo. Se pueden hacer diferentes cosas con esa pieza, se puede destripar, poner en partes, sacar pedacitos, etcétera. Dije, bueno, esto es una pieza que está buena, si la puedo trabajar con este nivel, puede ir. Y aparte, como está en zulú, no sabían bien qué era. Entonces decían como una Sillajamba, Cucán, y cantaban esa cosa. Primero les pareció una pavada absoluta, y después, de a poco, se fueron interesando. La pieza Sillajamba no es una pieza zulú original, realmente es una pieza compuesta para coro, en 4 voces, con una orquestación tradicional, armonía moderna, etc. Está escrita en zulú, como hay otras muchísimas piezas que están en un idioma original, pero la composición es italiano-francesa, digamos, ¿no? Así que bueno, cae dentro del canon también, pero bueno, forma parte de lo que vivimos todo el tiempo, estamos dentro de ese canon. Bueno, hacemos como una especie de intercambio. Esta pieza nos sirve, Sillajamba habla de algo que está bueno, caminamos bajo la luz, nos encontramos, nos guiamos unos a otros, compartimos, enseñamos, eso del valor de enseñar, ¿no? De mostrar para que quede, memorizar, y algo que es como la parte técnica, todo esto poético, buenísimo. Sillajamba está escrito en pentatónica. ¿Qué es la pentatónica? Ya lo vamos a descubrir todos juntos y todas juntas en un momento. La escala pentatónica tiene 5 notas. Son 5 notas que tenemos guardados adentro de nuestro cromosoma. Es un recuerdo atávico de, no sé, del primer ser que se irguió en 2 pies. Es tan antigua que no sabemos de cuándo proviene. Sin embargo, ahí está. Y al estar escrita en una pentafonía, es fácil de abordar. Entonces, comenzamos con esto. Trabajé técnicamente de esta manera. Un campus, Classroom, para que todo el mundo pueda acceder. Hay computadoras en la escuela. Algunos tienen teléfonos. Intermedia la tecnología, porque así cara a cara era muy difícil. Aportemos al gesto este asunto. Lo tenés en el teléfono ahora el tema. ¿Qué hay en el teléfono? Hubo una preparación de material bastante grande. La pieza desde el concierto, un concierto para que escuchen cómo suena la pieza, un concierto que suena espectacular, ¿no?
La primera imagen del concierto tenía que ser el concierto más espectacular de Siagamba que existe. Entonces, llamó mucho la atención cómo podía ser que tanta cantidad de gente esté cantando y tocando juntos. Y había gente haciendo percusión y un director, y después se la pasaba a una directora y había gente que estaba bailando al mismo tiempo, y todo eso era lleno de colores y sonidos. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! ¿Y puedo hacer eso yo también? Claro que sí, buenísimo. Se puede hacer. La imagen del concierto y el sonido del concierto, que es lo que sucedía en esa versión que íbamos a tomar como punto de partida. Basándonos en esa versión, se genera una partitura, o se obtiene una partitura general de coro, 4 voces y la orquestación. A partir de esa partitura se generan partichelas, que son partes de instrumentos. Cada instrumento tiene su propia partitura, que se llama partichela. Las partichelas de las voces. Todo este material lo generé yo, la voz de soprano, la voz de tenor, todas las voces por separado, utilizando también la tecnología, un programa de edición de partituras, me da como resultado una pista en MIDI o en MP3 de eso que yo ya escribí. Eso lo paso por un sintetizador y me lo ablanda un poco, haciendo que no suene tan clink, 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 que no sea tan desagradable al oído, lo facilita. Hace como si fuese una voz o un piano súper bello. Eso, como tercera cuestión, tenemos la pista del concierto, la partitura general, la partichela y la pista sonora de la partichela sola. Eso, con auriculares, lo practico primero habiendo dividido las voces, habiendo repartido las voces, no dividido, perdón, repartido las voces, pero por rol, porque unos estudiantes, gente de 13, 14 años, no tiene su voz desarrollada. Tal vez un poco las chicas, un poco más, pero los chicos todavía están como con la voz así. Entonces es muy difícil dar una voz, sos tenor o lo que fuera. Así que por rol, a ver, vos más o menos, te toca la S, te toca la T, te toca cuál, fin. Y así se repartieron las partichelas y las pistas de audio. ¿Cómo aprendimos? Con el método de las 3 pasadas tradicional, antiguo. Primera pasada en la partitura, sin saber nada, no importa. No necesito saber leer música para leer música. Miro una partitura y tiene unos circulitos negros que suben y otros que bajan, ya está. El que sube es más agudo, el que baja es más grave. Hay algunos que están más separados, duran más, otros que están más juntos, duran menos. Listo, aprendí música, a leer. Primera pasada rítmica, solamente con ta, 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 ta. La segunda pasada es rítmico, melódica. Así que tiene el ta, ta, ta más el sonido. Ta, 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 ta. Y la tercera con letra. Y así, con esas 3 pasadas se aprendieron, yo lo digo acá rápidamente, la pastilla de... Listo, me aprendí la canción. No, fue un año de trabajo tremendo. Aparte el no me sale, no, profe, no me sale. Fue. No, pero es que no salen las cosas, se hacen. Bien, a partir de eso se aprendieron las pistas, cada quien en su tonalidad, cada quien en su rol. Y ahí viene de nuevo la tecnología. Con auriculares me grabo con 2 dispositivos. Obtengo una voz sola, única, de mi voz. Esa voz va a parar a un drive, de ese drive hay un editor, multipista, se genera una pista única con todas las voces. Imaginen, a 20 personas por curso, eran 6 cursos. Hubo que trabajar para editar, pero salió, se hizo. Tengo un quinto elemento, que es la pieza completa cantada por los chicos. Ese quinto elemento me sirve como alimento. Tengo la impronta ahí, ya tengo la voz cantada por mí, ahí adentro de esas 200 voces, que suenan buenísimo porque está editado, y me sirve también como sustento para aprender. Ya no tengo solamente el concierto que es de otra gente, la partichela sola, sino que ahora tengo algo de donde prenderme auditivamente para copiar eso también, ese otro elemento. Resultado, un coro. Ahí lo ven. Tuvimos que ir al patio porque éramos un montón. De hecho, no están todos en la foto porque no entraron. Hay varias fotos, hay una panorámica que no la tengo en este momento. Pero bueno, se juntaron todos y cantaron en un evento y salió buenísimo. Se grabó y está en un video
que se puede ver en YouTube. Y está publicado también en un par de lugares, la experiencia. ¿Cuáles desafíos? Bueno, los que sabemos como docentes: tiempo, recursos, nada; coordinación, ninguna; una soledad absoluta. Y esto me llamaba la atención un poco, este asunto de que la soledad a veces es como tentadora, ¿no? Trabajo solo porque no me queda otra, y al mismo tiempo como que no me queda otra y trabajo solo. Como que se alimenta la cosa así, y no está bueno. Está bueno llamarse a la atención de que la soledad no está buena para trabajar con el arte y la educación. Así que, bueno, en este caso la tecnología nos dio una oportunidad, como nos va a dar ahora. ¿Cerramos? Sí. Pero con esto. A ver si se animan. Sí. ¿Se animan? ¿Quién se anime? Por favor, puede escanear ese QR que está ahí. ¿Quién no? Guardo en mi bolsillo una tecnología antigua. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con esto? Hacerle apagar el celular. Tienen algo ahí, no importa. Tengo un aparato tecnológico que tiene 130 años. Tienen una nota. Yo no les voy a decir que es sol esa nota, porque no nos importa. Vamos a probar esto. Acá está el sol. ¿Me acompañan? Sí. Un gesto. Vamos. No. Acompáñenme cantando. No. La chica de movimiento. La chica de movimiento se puso a saltar. Sí. No. Acompáñenme cantando. Cantando. Conmigo, Bien. Bien, vamos. Ya sabías, ¿no? Va. No se puede decir. Vámonos. Vamos de vuelta al principio. Vamos. Sigan. Y no paren. Y no paren. Muchas gracias. El aplauso es para ustedes. Debido a la extensión en la mesa y exposición, vamos a guardar esas preguntas que nos surgen a partir de estas experiencias súper interesantes y ricas para conversar en el momento de cafecito que vamos a tener de intervalo, y damos paso a la segunda mesa a cargo de Leandro Ibáñez.